todas y todos a esta conexión virtual. Si hay problemas con el audio, favor de hacérmelo saber vía chat. Inició también ya la grabación de este nuestro primer día de curso de capacitación. Saludarlos a todas y todos y en primer lugar transmitirles pues el agradecimiento por su asistencia y su participación de parte de él, nuestro secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, el maestro Omar García Harfuch, nuestro subsecretario, el maestro Héctor Elizalde Mora, y de nuestro director general de Política y Desarrollo Penitenciario, el maestro Emilio García Ruiz. Agradecemos la participación de nuestros compañeros de los estados y sistemas penitenciarios del estado de Campeche, de Tabasco, de Veracruz y de Yucatán, que son los que en este primer bloque estamos considerando para esta segunda edición, donde hemos intentado abarcar por zonas la parte de capacitación en materia de protección civil, alineado con el PCO, que es el programa de continuidad de operaciones. Me presento, mi nombre es Roberto Iván Martínez Medina, estoy como director de planeación en la Subsecretaría de Seguridad Pública y le doy la más cordial bienvenida a todas y todos. La naturaleza de este curso de plan de continuidad de operaciones, más adelante contaremos con nuestros compañeros que hablarán de manera detallada y muy a fondo de qué se trata, pues pretende la creación de un proceso que tenga una metodología definida con criterios estructurados que permitan reconocer cuáles son las conductas de reacción ante cualquier tipo de eventualidad, ya sea natural o social, y que infiera directamente en las instalaciones. En este caso, creíamos muy prudente alinear estos procesos a la parte penitenciaria, considerando situaciones de contexto de cada entidad federativa, saber que pues no es la misma reacción que tendrá una instalación o una estructura, una oficina que cuente con personal administrativo ante una eventualidad, como la que podrá tener un sistema penitenciario. En este caso, los centros en los cuales se encuentran las personas privadas de la libertad y los compañeros que ejercen laboralmente actividades al interior de los mismos. Es importante que identifiquemos cuáles son estas metodologías, estos criterios que ya están totalmente estructurados y validados, en este caso por nuestros compañeros de protección civil a nivel federal, y que se transmiten a las entidades federativas en este primer ejercicio, específicamente a los sistemas penitenciarios estatales. De nueva cuenta agradezco la participación y la asistencia. Tenemos aforo incluso de personal directivo de los centros penitenciarios de las entidades federativas. Agradecemos mucho las facilidades que nos dieron las secretarías de seguridad en esta comunicación directa a nivel estatal y las subsecretarías o direcciones que se encargan de los sistemas penitenciarios o de reinserción social. Eh, Nuestra primera intervención para el día de hoy eh, referente a este plan de continuidad de operaciones dirigido a centros penitenciarios estatales. Va a estar a cargo de dos de nuestros compañeros que participan de manera directa en la Coordinación Nacional de Protección Civil. En primer lugar, contamos con la participación y agradecimiento del maestro Cristian Martín Flores Rosales, quien cuenta con una amplia experiencia ya en materia de protección civil, ha trabajado en la administración pública ya por un largo plazo, cuenta con diferentes diplomados en materia de seguridad, en materia de seguridad pública, perdón, y en materia de sistemas de comando de incidencias, por ejemplo, tiene diversas certificaciones como primer respondiente, por ejemplo, a través de un curso taller de la función de primer respondiente y ciencia forense aplicada en lugar de los hechos, certificaciones en taller de la función policial, en taller de investigación criminal conjunta, de actuación de policial en el juicio oral de la Academia Regional y principalmente la certificación en la elaboración de planes de continuidad de operaciones para dependencias y organizaciones a través de la ECO 0907 por el Centro Nacional de Prevención de Desastres, misma certificación que más adelante ustedes podrán tener un panorama de cómo poder acreditarse en esta ECO 0907, donde a través del CENAPRED, de este Centro Nacional de Prevención de Desastres, diversos servidores públicos podrán tener acceso a una certificación que les permita justo proyectar estos planes de continuidad de operaciones que no solamente sumarán
en exceso a la estructura y al fortalecimiento de las instituciones penitenciarias, sino que también abonarán en lo particular a la experiencia curricular de cada uno de los servidores públicos. Eh, Dentro de su experiencia laboral, pues, insisto, ha trabajado en niveles de administración pública a nivel local y a nivel federal. Actualmente se encuentra ocupando la subdirección en la Coordinación Nacional de Protección Civil y en materia de normas oficiales mexicanas. Agradecemos mucho la asistencia, maestro Cristian Martín Flores Rosales, bienvenido. Y también contaremos con la ponencia y participación del maestro Josué Samuel Herrera García. Él actualmente está en el área de normalización de la Coordinación Nacional de Protección Civil. Cuenta con estudios técnicos básicos en materia de gestión integral de riesgos y también en la certificación EC0907, ya comentada, que es la elaboración del plan de continuidad de operaciones para dependencias y organizaciones, así como la elaboración de programas especiales de protección civil de acuerdo al riesgo, la E0908. Como experiencia laboral, pues ya más de 10 años dentro de la Coordinación Nacional de Protección Civil. Ambos compañeros tienen una larga trayectoria y una larga experiencia en estos temas y serán los encargados de dar la ponencia del día de hoy para nuestra zona sur, que cuenta con la participación de los estados de, insisto, Campeche, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán. Muchísimas gracias a los dos ponentes. Nosotros, sin hacer uso excesivo del micrófono, vamos a dar paso a esta primera etapa de capacitación para nuestra zona sur. Reiterarnos a sus órdenes en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Agradecemos muchísimo esta asistencia a la convocatoria y pues les deseamos el mejor de los éxitos en esta etapa. Comentarles que al final se explicará un poquito del modelo que se adaptará para contestar las breves encuestas en las que se tendrá la posibilidad de acceder a una constancia de participación, misma que también será reconocida para nosotros a nivel federal y este, contar con la señalización de que los estados que ahora integran la zona sur, pues cuentan con esta capacitación a nivel directivo en materia penitenciaria. Muchísimas gracias a todas y todos, que sean muy fructuosa esta primera capacitación y que tengan un excelente día. Adelante, maestro Cristian, por favor. Muchísimas gracias, señor director. Muchas gracias a todas las autoridades estatales y federales que nos dan oportunidad de poder estar compartiendo este tiempo con ustedes. Vamos a iniciar nuestra asesoría en materia de continuidad de operaciones. Quiero comentarles, la dinámica va a ser la siguiente. Vamos a exponer dos compañeros. La primera parte la voy a estar dando toda la parte teórica y técnica a su servidor. Momentáneamente ahorita entra mi otro compañero, vamos a dar un descanso de aproximadamente 10 minutos para que podamos hacer algunos estiramientos y alguna necesidad y volvernos a reconectarnos en esta misma o simplemente nada más dejarlas en stand-by y poder continuar. Y la siguiente parte va a ser básicamente ya todo el llenado del plan de continuidad de operaciones que establece el propio programa interno, ¿no? Bien, ya hicieron una semblanza de su servidor. Nosotros estamos aquí en la Coordinación Nacional, motivo por el cual estamos dándole toda la asesoría y toda la capacitación. Asimismo, al término de este curso, les voy a pedir, o mejor dicho, les voy a pedir a todas y todos ustedes que no se desgasten en estar copiando o estar escribiendo, transcribiendo la información. Se hará de conocimiento y se hará pública esta información a través del maestro Roberto Medina. Se le pondrá a su disposición toda esta información. Igual les vamos a dar los links para que ustedes puedan descargar la información. Es pública, pueden ustedes consultarla a cualquier momento. Por ello es importante tener la mayor atención y poder tener todos los conocimientos habidos en materia de continuidad de operaciones. Si me lo permiten, voy a comenzar a compartir una presentación. Si tengo privilegio, sí. Por favor, me informan si se ve la presentación, ya que no los veo yo a ustedes cuando estoy presentando la, la, este, la ponencia. Si me pueden
hacer el uso Sí, del audio para ver si se ve la presentación, por favor. sí se ve la presentación. Sí, perfecto. Bueno, quiero comenzar con qué es un plan de continuidad de operaciones. El plan de continuidad de operaciones no es más que un esquema, planeación y ejecución de actividades que nosotros sí o sí tenemos que seguir garantizando. La intención de la Coordinación Nacional a través de nuestra coordinadora, la licenciada Laura Velázquez Alzúa, su inquietud o su preocupación es que toda la administración pública, llámese federal, llámese estatal o municipal, coordinemos las tareas de ayuda, recuperación y obviamente auxilio. Esto con la finalidad de precisamente tener alineada todas y cada uno de los programas que el gobierno a nivel federal emana lo que es el programa interno. ¿De dónde surge el plan de continuidad de operaciones? O si alguien de aquí de la audiencia me puede indicar qué entendemos o qué pretenden que sea plan de continuidad de operaciones. Cedo los micrófonos para ver si alguien me puede ayudar sobre qué es un plan de continuidad de operaciones. Nadie entiende qué es un plan de continuidad de operaciones o qué pretenden que sea el plan de continuidad de operaciones. Bueno, el plan de continuidad de operaciones es un proceso de planeación, documentación y actuación que va a garantizar a todas las instituciones de seguridad, de gobernabilidad y gobernanza las actividades sustantivas de cada una de nuestras instituciones, no solamente de seguridad, sino de todo el aparato gubernamental. El plan de continuidad de operaciones nos va a ayudar a identificar procesos y algo que tienen que ustedes identificar es que no todas las actividades que realizamos son sustantivas. Cuando hablo de sustantivas y cuando hablo de que no todas las actividades son sustantivas de nuestra institución, es que hay actividades que sí o sí tienen un nivel de importancia. No quiere decir que no todas las actividades se realicen o que no sean importantes, sino que hay actividades que sí o sí se deben de garantizar. Precisamente el plan de continuidad de operaciones nos va a ayudar a esta planeación, identificación y garantizar todos aquellos procesos críticos esenciales de nuestra organización. Esto nos va a ayudar a minimizar el tiempo de recuperación para volver a recuperar las funciones críticas o las funciones normales de nuestra institución. También nos va a ayudar a garantizar las operaciones esenciales y lo más importante, nos va a ayudar a optimizar los recursos, llámese humanos, materiales o tecnológicos. Esto nos va a ayudar cuando nosotros tengamos claro cuáles son esos procesos críticos esenciales que sí o sí se deben de garantizar al interior de nuestra organización. Nosotros lo comentábamos ya, esta es nuestra tercer asesoría y lo estamos haciendo por regiones y lo platicaba yo en algún momento con sus compañeros de otros centros penitenciarios estatales, ¿no? Y de otra región. Yo les decía, bueno, entonces, si bien es cierto que los procesos críticos son todas aquellas actividades que sí o sí se tienen que seguir garantizando la continuidad de las operaciones, entonces quiere decir que si ustedes no garantizan, y le ponía el ejemplo muy básico, y era uno de los temas que siempre me gusta no entrar en discusión, pero sí es un tema que abre mucho debate. Y yo le decía, bueno, entonces si el centro federal o el centro estatal o el centro municipal de readaptación o cualquier centro como se llame de PP, de privación privada de la libertad de las personas,
tiene un daño estructural, tú les dices a los reos o a las personas privadas o a las personas que están en procesos, etcétera, etcétera, les dices, váyanse a su casa y regresen posteriormente porque el centro no está en operación para poder seguir garantizando las funciones de privativas. Pues claro que no, ¿verdad? No les dicen eso a ustedes, a las personas privadas de la libertad. Sin embargo, ustedes tienen que seguir garantizando las operaciones críticas esenciales. Si me pueden apoyar con su apagado del micrófono, por favor, les agradezco mucho. Muchas gracias. Entonces, precisamente el plan de continuidad de operaciones nos ayuda a identificar todos aquellos procesos críticos esenciales que sí o sí se deben de seguir garantizando en nuestra corporación o en nuestra institución. De ahí que vamos a identificar cuál es el objetivo principal del plan de continuidad de operaciones. El objetivo principal del plan de continuidad de operaciones no es más que seguir operando lo más pronto posible y que en el menor tiempo posible. Y aquí hay un dato bien importante. Ustedes me van a decir, bueno, pero primero necesito que ustedes tengan muy claro cómo vamos a recuperar las actividades sustantivas lo más pronto posible. Y aquí vamos a tener dos datos bien importantes. Uno, ¿qué son los incidentes y qué son las amenazas? Primero, los incidentes son hechos consumados que son momentáneamente la interrupción de una actividad. Cuando las amenazas precisamente no tienen un tiempo determinado y estamos sujetos a un impacto que pueda ocasionar esta amenaza, por eso se convierte en amenaza. Y siempre les digo que los incidentes es más de minutos a horas su recuperación, mientras que las amenazas pueden ser la vuelta a normalidad de días o de semanas, o si no de meses o de años, ¿no? Tal es el caso como la pandemia que todos y cada uno conoce, que tuvimos presente. Fue una amenaza que teníamos que vuelta a la normalidad en 3 meses, total que se nos fue a 2 años y todavía seguimos ya con la emergencia latente, ¿no? Entonces, es bien importante que ustedes desde su organización sepan cuándo es un incidente y cuándo es una amenaza. Si yo les pregunto aquí en la sala, y eso sí me gustaría que hubiesen participación de ustedes, porque eso nos va a ayudar a identificar y tener muy claro esta parte del desarrollo de la actividad. Si yo les preguntara aquí en esta audiencia y en esta conferencia, yo les preguntara, al interior de su institución, identifíquenme un incidente y una amenaza, descríbanme cuándo es un incidente y cuándo es una amenaza. ¿Quién me puede ayudar al respecto? ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues un incidente podría ser un corte de energía eléctrica, podría ser quizás por algún evento de aire y una amenaza podría ser un sismo, en donde sí ya tienes que sacar, por ejemplo, a las personas privadas de la libertad a un área de emergencia porque pues es un poco más fuerte. Para mi punto de vista, es- sería mi respuesta. Es correcto, Andrea, ¿verdad? Así es, a sus órdenes. Es correcto, Andrea. Tienes toda la razón. Efectivamente, los incidentes pueden ser una interrupción de energía eléctrica o puede ser hasta la suspensión de agua potable, momentáneo, parcial, no lo sabemos, pero para nuestras funciones es importante siempre clasificar las emergencias o los incidentes o las amenazas dependiendo al origen y a la actividad que desarrollamos nosotros. ¿Y por qué les digo esto? Porque puede haber también situaciones en donde un corte de energía eléctrica o un corte de suministro de agua potable se puede convertir en una amenaza. Y les pongo un claro ejemplo, pero quiero escuchar a alguna otra persona que me pueda ayudar al respecto. Si tienen alguna otra información de otro incidente y otra amenaza, por favor ayúdenme en la sala. ¿Quién me puede ayudar a identificar otro incidente y otra amenaza? Ya nos dijo Andrea una
quisiera escuchar otra más y les pongo los ejemplos respectivos. Ya. Adelante. José Luis, ayúdame a identificar un incidente, una amenaza. Buenos días. Buenos días, dígame a tus órdenes. Buenos días. Un incidente podría ser, pues, alguna inundación por alguna situación climatológica. Y pues una amenaza puede ser un huracán, ¿no?, que se aproxime. Prepararse para tener todos los suministros necesarios para pasar el día posterior o los días posteriores al huracán. Es correcto, Martín, ¿verdad? Su servidor, para servirle. Muchísimas gracias, Martín. Muchas gracias. Sí, es correcto, es correcta tu apreciación. Precisamente una inundación puede ocasionarnos un incidente porque, bueno, no afecta a las operaciones totales o parcial de nuestra organización. Sin embargo, un huracán sí puede afectar totalmente nuestras operaciones de nuestro centro. Por ello es importante ustedes determinar cuándo es un incidente y cuándo es una amenaza. Y les pongo este claro ejemplo, por eso les decía que era bien importante que se valoren los incidentes y las amenazas. Va a depender mucho el objetivo de lo que nosotros como institución estamos brindando a la población. Y les pongo el claro ejemplo. Muchos de ustedes conocerán o han escuchado o lo han visitado en algún momento el Museo de Antropología e Historia en Ciudad de México. Si no, pues ustedes pueden visitar algún museo de historia en su estado, en su municipio, y ellos en su plan de continuidad de operaciones, cuando nos toca revisar el plan de continuidad, nos damos cuenta que una de sus amenazas de ellos es el tema de cortes de energía eléctrica. Y yo le preguntaba en su momento al director del Museo de Antropología e Historia en Ciudad de México, y yo le decía, bueno, ¿por qué motivo él me manifestaba el tema de una amenaza, el corte de suministro de energía? Y él me decía simplemente que porque si él tenía cortes de energía eléctrica y eso le ocasionaba o le ocasionaría una descarga o un tema de descompostura de sus aires acondicionados, había muchos archivos y mucha historia que se podría perder en minutos si no se tiene la recuperación de esa energía eléctrica. ¿Por qué? Porque resulta que muchos de los libros o mucho de la historia o mucha de la información que se tiene archivada o como objetivo del Museo de Antropología, Historia y Arte, quiere decir que debe de tener una temperatura específica, un clima específico y hasta un ambiente específico. Por ello era importante y ellos convertían el corte de suministro de energía eléctrica a un corte, a una amenaza, no un incidente, mientras que otros lo consideramos incidentes. Por ello es importante valorar los incidentes y las amenazas dependiendo a lo que nosotros estamos dedicados o nuestra obligación como servidores públicos a brindar a la población en general, ¿no? Por ello es un importante que todos y cada uno de nosotros tengamos muy claro que los incidentes son hechos consumados y que la respuesta va a depender de minutos a horas, no más. Cuando ya se vuelve una amenaza es que este incidente ya se convierte en una amenaza total y que puede paralizar las operaciones totales o parciales de toda nuestra organización y que no son hechos que a lo mejor no pueden estar hechos consumados, como un sismo. Sabemos que puede temblar, pero ¿cuándo? No lo sabemos. ¿De qué magnitud?
tampoco lo sabríamos, ¿no? Pero sabemos que vivimos en 5 placas tectónicas en México y que somos un país altamente sísmico. Entonces, por ello es importante que nosotros tengamos claro cuándo son las amenazas y que tendremos que valorar esas amenazas como su nombre lo indica, ¿no? Desde sus repercusiones graves, por supuesto, ¿no? Por ello es importante tener muy claro a qué nos dedicamos como institución y saber identificar cuándo es una amenaza y cuándo es un incidente. Ahorita lo van a ver porque es importante determinar estos dos aspectos para poder determinar su plan de continuidad de operaciones. Asimismo, hablamos sobre una gestión integral de riesgo. Cuando hablamos sobre la gestión integral de riesgo, son conceptos básicos que todos y todas tenemos que tener muy claro. Y más que estamos inmersos, muchos de ustedes, a la elaboración de los programas internos, a la elaboración de programas de auxilio y de recuperación, etcétera, etcétera. La gestión integral de riesgos es un conjunto de acciones y que van encaminadas desde la identificación de riesgo, la prevención, mitigación, preparación, auxilio, recuperación y reconstrucción. Si yo les pregunto aquí en la sala, ¿quiénes son los responsables? Si me pueden ayudar nada más indicándome con su mano, ¿quiénes son los responsables de las unidades internas de protección civil? ¿Son todos ustedes o viene alguien específico de las unidades internas de protección civil de cada departamento? Ok, muchas gracias. ¿Por qué les digo que quisiera saber quiénes son de las unidades internas de protección civil? Porque muchos de ustedes conocerán lo que es un programa interno. Un programa interno no es más que un instrumento jurídico normativo que cada inmueble, llámese del ámbito federal, local o estatal, estamos obligados a tener inscritos nuestro programa interno de protección civil o hemos participado o hemos sido partícipe de ellos, ¿no? Y por eso les digo que aquí está todo el programa interno de protección civil. ¿Por qué les digo que aquí está todo el programa interno? Porque el programa interno está compuesto por 3 grandes subprogramas. Cuando hablamos de subprogramas, es que el plan de continuidad de operaciones está inmerso en un programa interno. Y precisamente los primeros programas que componen el programa interno es el programa el programa operativo, luego el programa de contingencias y luego el programa de continuidad de operaciones. Por ello es importante que ustedes identifiquen muy claro todas estas fases del programa interno y que vamos a determinar cuándo entra en funciones cada una de estos subprogramas. Y quiero hacerles una reseña de cómo entra el plan de continuidad de operaciones en la gestión integral de riesgo y en qué etapa de la gestión entra en toda su totalidad el plan de continuidad de operaciones. Primero, el programa interno está compuesto por un subprograma que se llama subprograma de plan operativo. El plan operativo consiste en la identificación de riesgos, previsión y prevención de las acciones que vamos a desarrollar nosotros. Cuando posteriormente viene otro subprograma que hablamos sobre la mitigación, preparación y auxilio. El programa de contingencias vamos a ayudar a mitigar, a preparar y al auxilio llegar a la emergencia que pudiésemos tener en nuestro inmueble. Y posteriormente viene el plan de continuidad de operaciones que hablamos sobre la recuperación y la reconstrucción. El plan de continuidad de operaciones no es más que un instrumento que nos va a ayudar a recuperar y a reconstruir o volver a la normalidad en el menor tiempo posible de las operaciones esenciales o críticas o sustantivas de toda nuestra organización y poder llegar nuevamente a un estado de normalidad. Por ello es importante que ustedes tengan claro que el plan de continuidad de operaciones nos va a ayudar sí a identificar los riesgos,
a la prevención, a la previsión, a la mitigación, a la preparación, al auxilio, pero en su funcionalidad del plan de continuidad de operaciones nos va a ayudar a la recuperación y a volver a la normalidad en el menor tiempo posible para poder reconstruir nuestra institución lo más pronto posible. Y aquí vamos a tener más claro que el plan de continuidad de operaciones emana de una ISO 22301. De todos modos, les voy a pasar toda esta información para que ustedes la puedan tener a la mano. Todas estas ISOs vienen en inglés, no obstante, nosotros ya hicimos las traducciones respectivas para que ustedes puedan tener la información más digerida, más precisa. Y precisamente hablamos sobre una continuidad de negocios. De ahí emana lo que es este plan de continuidad de operaciones. Y lo vamos a identificar precisamente en la siguiente diapositiva, donde hablamos sobre el plan de continuidad de operaciones, que es un plan de continuidad de negocios y que es un plan de continuidad de operaciones. Y hago este conjunto de dos diferencias donde hablamos sobre una continuidad de negocios cuando hablamos de un todo, de un sistema de gestión que tiene toda una iniciativa privada para poder gestionar en el antes, durante y después. No necesariamente se requiere de estar en un estado de emergencia para que los negocios o la iniciativa privada pueda echar a volar o pueda operar sus procesos críticos. Ellos tienen muy claro que el plan de continuidad de negocios es seguir siendo rentables en su organización y que tienen un sistema de gestión desde que cómo nace el producto hasta su salida final. Y no necesariamente requieren de echarlo a andar si está o no está en un estado de emergencia. Cuando en el plan de continuidad de operaciones es más que el objetivo de seguir garantizando la gobernabilidad y gobernanza en un estado o en un país específico, ¿no? Y cuando se va a echar a volar el plan de continuidad de operaciones, el plan de continuidad de operaciones actúa específicamente cuando es estados en un estado de emergencia. Si bien es cierto, para recuperar las actividades sustanciales, sí o sí tenemos que seguir garantizando con actividades críticas que no se permiten seguir postergando, porque hay repercusiones, llámese políticas, llámese sociales, llámese legales, llámese jurídicas, llámese administrativas, operacionales, financieras, de recursos, etcétera, etcétera. Ahorita lo vamos a entender más a grandes rasgos, pero el plan de continuidad de operaciones, a diferencia del plan de continuidad de negocios, es simplemente que el plan de continuidad de operaciones es para iniciativa pública, para seguir garantizando la rentabilidad y la búsqueda de seguir garantizando sus servicios esenciales, mientras que el plan de continuidad de operaciones es un plan que se ejecuta para recuperar la gobernabilidad y gobernanza de las actividades sustantivas de un gobierno, llámese municipal, llámese estatal, llámese federal, o de las funciones críticas de una institución específica. Por ello es importante que nosotros tengamos claro que el plan de continuidad de operaciones no es más que un conjunto de acciones y recursos y actividades que nos va a permitir, obviamente, garantizar el retorno y las actividades sustantivas. Y les pongo este ejercicio porque creo que es válido poderles decir cómo se ve el plan de continuidad de operaciones y cómo sí actúa en casos en una emergencia. Dirían, es un plan que más vale tenerlo y no ocuparlo que ocuparlo y no tenerlo. Y les vuelvo a repetir, muchos de ustedes conducen un vehículo o tienen vehículos, ¿no? Y muchos de ustedes tienen también garantizado una póliza de seguro, una póliza de fianza, etcétera, etcétera. Ustedes cuando están circulando a diario y no pasa ningún accidente o no pasa ninguna amenaza o algún incidente, ustedes, pues no pasa nada, ustedes tienen su póliza de seguro. ¿Cuándo entra en acción la póliza de seguro? Cuando tenemos un incidente o cuando tenemos una amenaza. Precisamente es cuando tenemos un accidente o un incidente en nuestro vehículo, es como operamos a nuestro plan de continuidad. Lo mismo pasa para las instituciones. No es más que una póliza de seguro que nos va a ayudar a ¿qué? A garantizar la gobernabilidad y gobernanza de todo un país, si no es de todo un estado
o de una localidad específica. Por ello es importante que ustedes tengan claro que el plan de continuidad de operaciones son partes sustantivas críticas de toda una organización. Yo no quisiera pensar que el día de la pandemia o en el periodo de la pandemia donde estuvimos inmersos todas y todos nosotros, independientemente de los estados o municipios que nos pegó la pandemia, no quisiera pensar que muchos de los institutos o centros o áreas específicas dejaban ahí a las personas privadas de la libertad y todos se fueron a casa y dejaron ahí que ellos estuviesen ahí solos. Pues creo que eso no pasó. Y pasó que ustedes tenían que hacer guardia porque sí o sí se tenían que seguir garantizando la seguridad nacional, la tranquilidad y paz pública de todos sus estados y municipios respectivos, porque no podían tampoco dejar de hacer sus actividades porque estuviese pandemia, ¿no? Y tuvieron que echar a andar ciertas estrategias o ciertos procedimientos al respecto para que seguir garantizando las actividades sustantivas a las que nosotros estamos inmersos como servidores públicos. Por ello es importante que ustedes tengan muy claro el plan de continuidad nos va a ayudar a precisamente a garantizar la gobernabilidad y gobernanza de toda una institución, si no es de todo un país específico. Y aquí es bien importante precisarles qué es un proceso y qué es un proceso crítico. Un proceso no es más que una secuencia de acciones que se llevan a cabo para lograr un fin determinado. Esto se trata de una serie de operaciones realizadas en un orden específico y con un objetivo. Y cuando es un proceso crítico son todos aquellos que una institución, empresa o organización no puede dejar de llevar a cabo bajo ningún escenario de emergencia mayor, así sea como sea, se debe de determinar los impactos negativos que tiene la interrupción de este proceso. Y les pongo un ejemplo para que cómo podamos distinguir cuándo es un proceso y cuándo es un proceso crítico. Ejemplo, lo platicaba en algún momento con ustedes, que ustedes tienen un proceso a lo mejor, de personas privadas de la libertad, que ese es el objetivo general, o un proceso estratégico para lo que son las instituciones de los centros penitenciarios, ¿no? Llámese estatal o federal, ¿no? Las personas privadas de la libertad, pero llamémosle un proceso que le llamemos proceso de personas privadas de la libertad. Uno, primero, pues es que se cuente con la orden del Ministerio Público para llevar su proceso correspondiente, ¿no? Su segundo paso es que tiene que pasar un área de inspección, revisión y análisis médico para determinar la situación médica en la que se encuentra o que en la que le entregan a ustedes la persona privada de la libertad, ¿no? Posteriormente, lo pasan a un área donde le hacen los estudios, análisis, etcétera, etcétera, para determinar las áreas respectivas, ¿no? Y así sucesivamente cada su actividad, pero el proceso se llama proceso para la recepción de personas privadas de la libertad. Porque no creo que una vez que pase la persona de la aduana directamente a población, ustedes tienen áreas respectivas y restringidas para que una vez que ya la persona esté sentenciada, pues bueno, pasa a población general o pasa a una área específica para las personas ya sentenciadas. Las personas que no han sido sentenciadas, pues bueno, los tienen restringidos en ciertas áreas, en ciertos momentos, ¿no? Por ello es importante que ustedes tengan claro cuándo es un proceso, cuándo son sus procesos y cuándo es un proceso crítico. ¿Cómo se convierte en un proceso crítico? Cuando precisamente estas actividades se dejan de hacer y tenemos repercusiones, primero, legales. ¿Qué pasa si nosotros dejamos de hacer una actividad? ¿Qué impactos tenemos? Tenemos impactos negativos, tenemos impactos de prestigio, tenemos impactos operacionales, tenemos impactos de qué índole negativos para toda una organización. Cuando hablo de toda una organización, son todas aquellas cosas negativas que si se dejaran de hacer ciertos procesos,
se vuelven en un proceso crítico porque tienen repercusiones. Por ello es que ahorita lo vamos a determinar, que el proceso crítico tiene tres aspectos fundamentales. ¿Y cuáles son esos tres aspectos fundamentales? Es la clasificación de los procesos. ¿Cuándo va a ser un proceso estratégico? ¿Cuándo va a ser un proceso operativo? ¿Y cuándo va a ser un proceso de soporte? Los procesos estratégicos son todos estos relacionados a la organización y que las autoridades regulan la operación de la misma hacia la población. ¿Qué quiere decir? Que esto nos da una prioridad a largo plazo y alimenta y es alimentada por distintos procesos, ¿no? Si bien es cierto, ustedes como centros de atención, centros de readaptación, centros de personas privadas de la libertad, tienen un objetivo, tienen un proceso estratégico que es la reinserción social y todas esas cuestiones, pero eso va acompañado de muchas otras actividades, no solamente del centro, sino de muchas otras áreas que dependen sí o sí de lo que haga política y gobierno, de lo que haga medicina preventiva, de lo que hagan muchas áreas para poder llegar a un proceso estratégico, ¿no? Y los procesos operativos precisamente son todos estos relacionados con la atención brindada a la población, ejemplo, el servicio al cliente, a las organizaciones, a la población o al objetivo específico, ¿no? De cada organización. Y los procesos de soporte son todos ellos que facilitan los recursos para la realización de los procesos operativos y cumplimiento de los procesos estratégicos. Estos se encuentran en áreas administrativas, financieras, recursos humanos, contrataciones, promociones de personal, capacitación, mantenimiento, entre otros. Por ello es importante que ustedes tengan claro estos tres tipos de procesos, tanto estratégicos, operativos y de soporte. Si yo preguntara aquí en la sala, si alguien, Sara Salazar, indícame si me puedes ayudar, Sara Salazar, si estás en la sala, si me puedes ayudar para ti, ¿cuál sería un proceso estratégico, cuál sería un proceso operativo y cuál sería un proceso de soporte? Por favor. Sí, es porque estaba activado mi micrófono. Sí, ahí te escucho, Sara. Martín, ayúdame, Martín de Jesús Murillo, ayúdame a identificar desde tu área cuál sería un proceso estratégico, cuál sería un proceso operativo y cuál sería un proceso de soporte. Si le pueden habilitar a Martín un poco de micrófono, por favor, para que nos pueda ayudar. Ya está activado. Adelante, Martín, te escucho.
Ya está abierto su micrófono. Adelante, Martín, te escucho. Creo que tiene mucho problema con su audio, pero bueno, continuamos. Los beneficios que tiene el plan de continuidad de operaciones van a ser diversos, pero los principales van a ayudar a reducir el número de magnitudes de decisiones durante cualquier periodo de crisis. Esto nos va a ayudar precisamente a reducir la toma de decisiones y que la toma de decisiones puede estar en manos de las personas responsables de darle continuidad a ciertos procesos críticos. Nos va a ayudar también a identificar los diversos eventos que podrían impactar la continuidad de nuestras operaciones. Esto nos va a ayudar precisamente a identificar todas aquellas amenazas y vulnerabilidades que tiene nuestra organización. Contar con una relación efectiva ante situaciones de emergencias. Esto nos va a ayudar también esta planeación a tener una reacción efectiva. A la clasificación de los recursos, darle prioridad a la protección en su caso, en caso de emergencia, en caso de desastre, darle prioridad a ciertos recursos y personal y financiero, ¿no? Y asimismo también nos va a ayudar a permear una cultura de la prevención en nuestra organización. Esto mediante roles y personal identificado como críticos que le van a dar continuidad a todas las operaciones fundamentales de nuestra organización. El plan de continuidad de operaciones tiene 3 objetivos específicos. Uno, que es analizar los riesgos, analizar los impactos y las estrategias que vamos a seguir garantizando con nuestras funciones respectivas. Y voy a describir cada una de ellas. Cuando hablamos de análisis de riesgo, hablamos sobre la ayuda de identificar las posibles amenazas y riesgos que pueden ocurrir o afectar a nuestra organización. Llámese sismos, llámese huracanes, llámese terremotos, llámese como se llame, todas aquellas amenazas que nosotros podamos identificar como que afectan a nuestra organización, es importante hacer un análisis de riesgo. El otro, el análisis de impacto. Cuando hablamos de análisis de impacto, hablamos de la identificación y valorar todos los procesos que realizamos a diario y con ello identificar cuáles son los de mayor prioridad. Lo que yo les decía, no todas las actividades que realizan ustedes a diario se vuelven sustantivas o críticas. Sin embargo, sí es importante darle prioridad a aquellos procesos críticos cuya interrupción tengan efectos negativos a nuestra organización. ¿Qué pasaría si se deja de hacer X o Y proceso? Es importante que ustedes hagan una clasificación y le den prioridad a aquellos procesos críticos que tengan repercusiones, llámese administrativas, financieras, legales, jurídicas, administrativas, operacionales o de prestigio. Eso lo van a determinar cada uno de ustedes desde su área de responsabilidad, saber cuántos procesos críticos son los que sí o sí se deben de seguir garantizando. Y mientras que el plan estratégico, no es más que generar estrategias para seguir garantizando la continuidad de esos procesos críticos. Cuando hablo de procesos críticos, hablo de una selección de todas aquellas actividades que sí o sí se tienen que seguir garantizando. Cuando nosotros hacemos una revisión de los programas internos aquí en la Coordinación Nacional, nos damos cuenta que de repente a veces ustedes colocan todos sus procesos como procesos críticos. Yo les diría, pues bueno, tendrás que hacer un análisis de todos esos procesos que tú a diario realizas y valorar, y esa siempre es la recomendación que nosotros damos cuando analizamos todos los planes de continuidad, es que nos damos cuenta que ustedes lo único que hacen es copiar y pegar todos los procesos habidos y por haber. Quiero entender que todos esos procesos son críticos. Vuelvo a insistir, si ustedes creen que todos esos procesos que ustedes desarrollan son críticos, pues es válido, yo no tengo ningún problema.
El tema se viene porque se vuelve un programa muy robusto y entonces tendrían que hacer estrategia por cada uno de los procesos que ustedes están analizando. Por ello es importante que se valoren los procesos críticos desde un impacto negativo a la organización o a la institución en particular. Y de ahí, ¿qué estrategias se deben de seguir garantizando? Ya sabemos el problema, ya sabemos cuáles son los que pudimos tener repercusiones. ¿Cuál es el remedio? Pues el remedio es que se puedan hacer trabajos remotos, que se puedan hacer sedes alternas, que se pueda tener vínculos o acuerdos recíprocos con otras instituciones penitenciarias o con otros centros penitenciarios para poder mandar o disminuir la capacidad de la población que tenemos en nuestro centro, etcétera, etcétera. Eso ustedes lo van a determinar precisamente en las estrategias de todas y cada una de la continuidad de los procesos críticos. Insisto, no todo lo que nosotros realizamos se vuelve esencial o crítico en nuestra organización cuando sea una emergencia. Quiero precisarle, no quiero decir con esto que no todo lo que hacemos no sea importante, no, claro que eso es importante, pero recordemos que el plan de continuidad de operaciones es un estado en el que estamos de emergencia y que sí o sí se deben de seguir garantizando las operaciones críticas esenciales de nuestra organización. Vamos a hablar sobre los componentes del plan de continuidad de operaciones. Yo quisiera hacer un paréntesis aquí. Quisiera hacer un refresh de todo lo que hemos platicado, de todo lo que hemos llevado a cabo ahorita hasta esta mitad de ponencia, que ahorita en unos minutos más mi compañero José estará con ustedes dándole la participación, la siguiente intervención. Yo me gustaría, antes que nada, poder ponerles un checklist donde me gustaría que, por favor, hicieran un pase de lista. Vamos a dar 10 minutos de tolerancia. Por favor, voy a dejar esta presentación a su disposición. No obstante, sí me gustaría que este pase de lista pudieran darnos su pase de lista para que se les pueda extender su constancia respectiva. De todos modos, al final se van a hacer otras dos evaluaciones, una evaluación y otra evaluación de encuesta de satisfacción, en el cual nos harán llegar ya todo esto, pues bueno, ya automáticamente el sistema lo detecta, lo determina, y sí es importante que cuando hagan el pase de lista, revisen precisamente su nombre completo, la escritura de la ortografía de su constancia, porque tal cual como lo escriben es tal cual como sale la constancia, no podremos hacer correcciones a la misma. Por ello es importante que cuando hagan este pase de lista, por favor, hacerlo de la manera más atenta y los llenados los rubros respectivos. Son las 12:07, estaremos regresando 12:17, si me lo permiten. Voy a dejar el pase de lista para aquellos que se van incorporando a la sesión, puedan hacer su pase de lista, o si no, los que hemos estado aquí en el pase de lista, podamos tener intervención en esta lista para hacer la constancia respectiva. Yo dejo los micrófonos, estaré ahorita a las 12:17, estaremos nuevamente con ustedes para seguir continuando con la segunda parte de la parte técnica del plan de continuidad de operaciones. La compulsa de quiénes son los que han estado presentes en esta sesión. Continúo con la presentación. Muchas gracias. Bueno, hablábamos que el plan de continuidad de operaciones se compone de varios aspectos y de 11 grandes apartados que confiere el propio reglamento de la Ley General. Pero quiero hacerles un poco de
de remembranza de lo que es el plan de continuidad de operaciones. Primero, habíamos dicho que el plan de continuación, el plan de continuidad de operaciones no es más que una planificación y un proceso que tenemos que seguir garantizando todas las actividades sustantivas de toda una organización. El objetivo del plan de continuidad de operaciones nos va a ayudar a recuperar en el menor tiempo posible las actividades sustantivas y que también es importante precisarles que tenemos que tener muy claro cuándo es un incidente y cuándo es una amenaza para nuestra organización. Y habíamos dicho que los incidentes son todos aquellos hechos consumados que en su temporalidad podemos recuperarlo en minutos ahora, mientras que la amenaza es un hecho que no está consumado y que sus repercusiones pueden ser mayores o complicadas o pueden ser suspendidas nuestras actividades temporal, parcial o total de toda la organización, y su recuperación nos va a demorar de días a semanas o de semanas a meses o de meses a años, ¿no? Por ello es importante que el plan de continuidad tiene 3 ejes fundamentales, que es el análisis de amenaza, el análisis de impacto y el plan estratégico. Eso es lo que va a componer precisamente el plan de continuidad de operaciones. Lo comentábamos también que era importante tener muy claro el tiempo de recuperación, el objetivo, qué nos va a ayudar el plan de continuidad de operaciones y para qué nos va a servir el plan de continuidad de operaciones. Por ello es que estos son los elementos que el propio articulado 76 del reglamento de la Ley General de Protección Civil nos dice que tiene que tener un plan de continuidad de operaciones. Estos 11 grandes pasos, que es un fundamento legal, un propósito, las funciones críticas esenciales de toda una organización, las sedes alternas, llegado el momento, si es que se pudiesen tener, la línea de sucesión o cadena de mando que tendremos que atender, llegado el momento de que si algún directivo o alguna persona tomadora de decisiones no se encuentra al frente o está afectada en la contingencia, puede haber una sucesión para poder atender todas y cada una de los procesos de darle continuidad. Lo importante, lo que es las personas claves, que son los recursos humanos, que sin ellos no se podrían seguir operando aquellos procesos esenciales o críticos, las dependencias e interdependencias que tenemos que tener vinculación, ya sean internas o externas de toda una institución, los requerimientos mínimos, ya sean materiales, financieros, tecnológicos, etcétera, etcétera, así como la interoperabilidad de comunicaciones, la protección de respaldos de información o bases de datos y cómo se va a activar el plan de continuidad. Es así como nos dice la ley que tiene que ir un plan de continuidad de operaciones con todos estos requisitos. ¿Qué hizo la licenciada Laura Velázquez Alzúa, que es nuestra coordinadora nacional de protección civil? Nos instruyó a todos los que estamos en esta dirección de innovación, planeación y continuidad de operaciones a que fuera más digerible todos estos elementos que tiene que tener un plan de continuidad de operaciones. Y precisamente lo que buscamos es generar formatos más simples que ustedes puedan ya simplemente precargar la información y diseñarlos con sus logotipos respectivos. También igual les vamos a dejar a través del maestro Roberto todas las guías, todos los formatos para que ustedes puedan requisitar los mismos y puedan llevarlos a cabo. Nosotros hemos generado desde la administración pasada y la actual, estamos generando guías actualizadas, formatos que se vayan actualizando, información que les vaya sirviendo para poder hacer un vaciado de la información más precisa y más clara. Por ello es que vamos a empezar con el llenado del plan de continuidad de operaciones. El plan de continuidad de operaciones tiene una carátula. Tiene una carátula donde hablamos sobre ramo sector. Cuando hablamos de ramo y sector, es importante que sepamos qué sector es el que pertenecemos. Nosotros como Coordinación Nacional capacitamos a todos los sectores, llámese público, privado y social. En este caso debe de ser sector público, la institución, a qué institución pertenecemos, si pertenecemos a gobierno estatal o gobierno municipal,
y la dirección a la que estamos adscritas o a la dirección general que es adscrita. El nombre del responsable del director de cada centro o de cada lugar respectivo, el teléfono, la extensión y correo electrónico. Creo que hasta aquí no habría ninguna duda de poder hacer un llenado de una carátula de un proyecto de plan de continuidad de operaciones. El siguiente formato es el formato número 1, donde hablamos sobre la misión y visión de la unidad. Es importante que el plan de continuidad de operaciones es por cada dirección general o cada unidad administrativa de tomadores de decisiones de dirección general hacia arriba. ¿Qué quiere decir esto? Que cada centro estatal deberá de contar, sí, con un plan de continuidad de operaciones, integrando todas las áreas respectivas de cada centro. ¿Qué quiere decir? Que si es un director general o un director de área, cada centro penitenciario, es importante que cada centro tenga su propio plan de continuidad de operaciones. No puede ser el mismo plan de continuidad de operaciones de así sea de un mismo municipio, así sea de un mismo estado, las repercusiones son totalmente distintas y son totalmente contrarias. ¿Y por qué les digo esto? Porque no es lo mismo que pase en Michoacán o en Guadalajara o en Yucatán, los mismos fenómenos perturbadores o fenómenos naturales que va a pasar en Yucatán, a lo mejor para Michoacán, el tema de tsunamis o el tema de huracanes no es algo que les afecte. Para Yucatán, pues es una emergencia o una amenaza latente. Y lo mismo pasa para Michoacán, ¿no? Michoacán altamente sísmico, en Yucatán, pues no es tanto que les afecte, ¿no? Entonces, por ello es importante que cada centro haga su propio plan de continuidad de operaciones. Y siempre cuando vamos a la capacitación, siempre les digo que el plan de continuidad de operaciones es un traje a la medida. Es algo que tiene que hacerse sí o sí, justo a cada inmueble, a cada institución a la que pertenecen, porque independientemente que seamos del mismo ramo, del mismo sector, de la misma dirección, hay circunstancias que afectan totalmente todo el esquema operacional. Por ello es importante que se valore el plan de continuidad de operaciones desde su aspecto de ubicación geográfica, desde sus diferentes amenazas y diferentes afectaciones que tienen ustedes en sus estados o sus municipios, ¿no? Y de ahí nos vamos a ir al llenado del primer formato, que es el formato de fundamento legal. Cuando hablamos de un fundamento legal, primero hablamos de una misión y visión. Esto no es más que algo que ustedes ya tienen trabajado y estructurado. Aquí no se tiene que buscar una misión y visión. Ya ustedes ya la tienen estructurada desde sus manuales de organización, desde sus propios reglamentos. Ustedes ya tienen una misión y visión. ¿Cuál es la misión de cualquier centro? Es proteger la integridad de las personas y sus derechos que son, o de las personas privadas de la libertad, ¿no? También es garantizar todos los derechos a través de una estrategia global que garantice la seguridad nacional, etcétera, etcétera, ¿no? La visión es ser una institución proactiva que garantice la construcción de la paz en México y proteja a la población de amenazas y riesgos en el ámbito de su competencia, etcétera, etcétera, ¿no? Por ello es importante que ustedes tengan claro cuál es la misión y visión de su unidad para poder determinar este formato respectivo, ¿no? El marco legal es importante hacer de forma enunciativa, no limitativa, todo el marco legal que ustedes en su ámbito de competencia de sus actividades, llámese tratados, llámese acuerdos, llámese lineamientos, es importante que ustedes manifiesten en este rubro todo lo marco normativo de forma enunciativa, no limitativa, empezando por la Constitución Política de los Estados Unidos y de ahí pues tratados como viene y marca la pirámide kelseniana, que no hay una superioridad más que la Constitución, de ahí le siguen los tratados, de ahí siguen leyes generales o acuerdos que tengan ustedes de las leyes estatales, etcétera, etcétera. Por eso es de forma enunciativa, no limitativa, y ustedes determinarán
¿Cuál sería el marco normativo o el marco legal que ustedes tendrán que establecer? La misma viene en su manual de organización de cada institución. Y aquí empieza ya un poco lo más complejo para poder hacer un llenado de un plan de continuidad de operaciones. Y primero vamos a clasificar los diferentes riesgos o las amenazas que podemos tener en nuestra organización. Nosotros hemos hecho esta semaforización de amenazas porque el formato que sigue lo vamos a tener que llenar conforme a esta categorización. Nosotros hemos hecho un análisis de tres tipos de categorías, que es el bajo, el medio y el alto. Voy a explicar cada una de ellas para que ustedes tengan muy claro cuándo es una amenaza de bajo riesgo, cuándo es una amenaza de medio riesgo y cuándo es una amenaza de alto riesgo para nuestra organización. Primero, vamos a empezar con la de color verde, que es la de bajo riesgo. Esta quiere decir que esta amenaza no afecta el cumplimiento de los objetivos estratégicos y que en caso de materializarse esta amenaza, podría causar daños al patrimonio, a la imagen institucional y se pueden corregir todos estos daños en un menor tiempo. Esto no podría tener afectación más que mínimas en nuestra organización. Cuando elevamos la amenaza a un riesgo medio, es que se puede dañar significativamente el patrimonio institucional o la organización y que la imagen y los logros de los objetivos estratégicos estén en un periodo considerable para restablecerse la operación y corregir los daños, ¿no? Esto quiere decir que la vamos a considerar la amenaza cuando de forma parcial nos afecta las operaciones de nuestra organización y hay un daño significativo al patrimonio, ¿no? Y cuando se convierte en una amenaza de alto riesgo es que influye totalmente en el cumplimiento de la misión, visión y objetivos de la institución. Asimismo, impacta y daña la imagen institucional y deja sin funciones total o parcial a toda la organización. Aquí ya hablamos de un cierre total de toda una organización y hablamos sobre una amenaza latente y una amenaza que afectaría todas las operaciones, no solamente parciales, sino totales de nuestra organización. Y de ahí viene el formato número 2, que hablamos sobre un análisis de amenaza. Cuando hablamos de un análisis de amenaza, hablamos de priorizar todas aquellas amenazas que afectan a nuestra organización. Y hablamos sobre una amenaza, ya sea un sismo, un huracán, erupción volcánica, fenómenos socioorganizativos, etcétera, etcétera. Es importante clasificar cada una de las amenazas de mayor a menor riesgo, independientemente de la ubicación geográfica que nosotros tenemos. Para esto también ustedes se pueden ayudar muchísimo del Atlas Nacional de Riesgo, para que ustedes puedan identificar todos los riesgos que tiene su localidad o su estado o su municipio para determinar este tipo de amenazas. ¿Qué probabilidad, qué impacto, qué riesgo y qué acciones preventivas? Pues eso lo van a determinar precisamente ustedes. Y pongamos un ejemplo. Ponemos para la gente a lo mejor de Michoacán, que en Michoacán tenemos altamente sismos. Bueno, pues convertimos a la amenaza como sismos, la mencionamos como sismo. ¿Qué probabilidad? Media, alta o baja. Pues bueno, en Michoacán es alta la probabilidad. ¿Qué impacto? Cuando la probabilidad es alta, todo lo demás se vuelve alto. El impacto y el riesgo es alto. Un sismo no vamos a determinarlo si es bajo, si es medio, sino es alto. ¿Por qué alto? Porque precisamente no sabemos las repercusiones que pueda tener, el impacto, influyen muchos otros factores desde su epicentro, las magnitudes, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Y qué acciones preventivas tenemos que tomar? Pues bueno, primero, que se cuenten con salidas de emergencia, las acciones preventivas también pueden hacerse simulacros periódicamente al interior del centro, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué otra amenaza podemos mencionar? A lo mejor fenómenos socioorganizativos, ¿no? O lo que ustedes conocen como motines, amotinamiento de personas privadas de la libertad. Perfecto, la ponemos como amenaza. ¿Qué probabilidad que pase? Pues no lo sabemos, la vamos a clasificar como alta. Cuando es una probabilidad alta,
Lo demás, el impacto y el riesgo se vuelve alto porque van a determinar muchos factores para determinar si el impacto es menor o de riesgo, ¿no? Por ello es que cuando determinamos que la probabilidad es alta, el impacto es alto y el riesgo es alto, ¿no? ¿Cuáles serían las acciones preventivas que tenemos que desarrollar? Pues bueno, hacer manuales de procedimientos, ¿no? Tener enlazado las brigadas, no sé, de recuperación, de ingreso, de inserciones, no sé, eso ya lo determinarán ustedes como acciones preventivas que sí o sí se tendrán que determinar. Estos formatos, quiero mencionarles que no son limitativos. Si ustedes ven 4 recuadros aquí, no quiere decir que solamente 4 amenazas son las que ustedes van a clasificar como amenazas en su plan de continuidad, sino pueden enlistar todas aquellas amenazas que ustedes crean que son necesarias y suficientes para poder determinar el análisis respectivo. ¿Y por qué le digo esto? Porque en la medida que ustedes tengan muy claro cuántas amenazas son las que pueden afectar sus operaciones, es en la medida que van a ustedes tener tiempo de recuperación en el menor tiempo posible. Ahorita lo van a ver por qué. Pero es importante que el formato no es limitativo. Ustedes pueden anexar cuantas más celdas sean necesarias, siempre y cuando pues, se haga un análisis de la probabilidad de impacto, riesgo y acciones preventivas que se deben de tomar, ¿no? El semáforo es importante que ustedes tengan esta determinación. Cuando la amenaza sea alta, el impacto va a ser alto y el riesgo va a ser alto, ¿no? Cuando la probabilidad sea alta, va a ser medio, medio, y así sucesivamente, baja, alta, medio, 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 pues van a ser medios. Cuando sea alta, medio, medio, va a determinar mucho los factores de los impactos y los riesgos. Podemos poner el ejemplo como manifestaciones, sismos y pérdida de base de datos, etcétera, etcétera. Es importante que ustedes, cuando hagan el llenado o el vaciado de la información, se vea desde un aspecto general, no solamente individual, sino general de toda la organización, de todo el centro, ¿no? ¿Qué pasaría si hay un sismo? ¿Qué pasaría si habría una manifestación? Al final de cuentas, todas las operaciones de la organización se verían afectadas. Pues bueno, se tiene que ver más de forma integral el plan de continuidad de operaciones. Vamos a pasar al formato número 3 que hablamos sobre procesos críticos. Y esto no es ya una vez seleccionados todas nuestras actividades que nosotros desarrollamos, es identificar cuáles son aquellos procesos críticos que sí o sí se deben de seguir garantizando y operando, pase lo que pase, cualquier emergencia que haya, nosotros tenemos que seguir garantizando la operatividad de nuestros procesos. Y hace rato comentábamos, ponerle el nombre del proceso, las diferentes actividades que desarrolla ese proceso, con qué frecuencia se realiza ese proceso, quién es el responsable del proceso o qué área del centro es la responsable con nombre y cargo, y el análisis de impacto. Cuando hablamos de análisis de impacto, hablábamos de que si no se hace este proceso, tiene impactos económicos, sociales, financieros, operacionales, de prestigio y de personal. Si no se hace, bueno, pues ¿qué se tiene? Pues se analiza qué impacto se tiene bajo estas circunstancias, se coloca una X en cada uno de los rubros respectivos y se anota por qué tiene un impacto económico, o por qué tiene un impacto financiero, o por qué tiene un impacto legal, o por qué tiene un impacto social, ¿no? Entonces se tendrá que describir por qué ese proceso sí o sí se debe de seguir garantizando. Lo mismo, en este formato solamente vienen 2 apartados. Esto no quiere decir que solamente se tenga que identificar 2 procesos, sino todos los números de procesos que ustedes gusten y manden, se tienen que enlistar cada uno de ellos para poder estarlos clasificando. Por ello es importante que ustedes, cuando hagan la selección de los procesos críticos, yo les recomiendo que primeramente se haga a ustedes un listado de todas las actividades que desarrolla su área o su unidad administrativa, y de ahí determinen cuál es crítica dependiendo de alineaciones de impacto. ¿Qué pasa si se deja de hacer este proceso? Se tiene impactos económico, social, financiero, operacional, de prestigio y de personal. Si reúne más de 2 rubros de ese análisis de impacto, ya sea económico o legal, o ya sea social y financiero,
o social y operacional, pero si reúne uno de estos apartados, se vuelve crítico su proceso. Si reúne todos estos recuadros, pues bueno, la verdad es que es un proceso que sí o sí se debe de garantizar y se coloca de mayor a menor de responsabilidades para efecto de identificar cuáles son los procesos más críticos de nuestra organización. El formato número 4, hablamos sobre el propósito del plan de continuidad de operaciones, es qué queremos asegurar en el plan de continuidad y cuál es el objetivo. ¿Qué queremos asegurar? Queremos asegurar la gobernabilidad y gobernanza, así como la preservación de las personas privadas de la libertad y sus derechos. El objetivo precisamente es contar con un centro de atención de readaptación social, que garantice los derechos humanos de todas las personas privadas, etcétera, etcétera. Tendremos que nosotros que hacer un llenado de qué queremos asegurar con este plan de continuidad. Queremos asegurar las operaciones de nuestro centro, ¿qué queremos asegurar en el plan de continuidad? Cuando hablamos del alcance del plan de continuidad de operaciones, son el listado de todos estos procesos. Por eso les decía, si ustedes enlistan 5, ustedes me tendrán que colocar en este apartado de los procesos críticos los procesos ya identificados y las actividades principales que se desarrollan en cada uno de los procesos. Cuando hablamos de líder de continuidad de la línea de sucesión, es importante precisar quién es el responsable del centro de adaptación y la línea de sucesión de mando. Es muy importante seguir esa línea de continuidad de sucesión desde un aspecto administrativo y desde un aspecto jurídico. ¿Y por qué les digo desde un aspecto administrativo y jurídico? Porque de repente colocamos como línea de sucesión al asesor o al secretario particular del director del centro. Pues resulta que cuando el director o la directora está atrapado en la contingencia o está en la contingencia, resulta que cuando tienen que tomar decisiones el líder de la continuidad, resulta que no tiene facultades para instruir o firmar o ejecutar ciertas órdenes. Entonces, por ello es importante que ustedes cuando apliquen la línea de continuidad y la línea de sucesión es colocar a la persona con mayor rango administrativo. ¿Qué quiere decir? Si es el director general o el director del centro, debe de haber otros directores o otros subdirectores que tienen que sí o sí, de forma facultada en su manual de organización, las facultades para seguir garantizando la gobernabilidad al interior de los centros y de ahí sucesivamente la línea de sucesión de quién sería la otra persona y así sucesivamente de la línea de sucesión. No sé si hasta aquí queda claro esta parte del plan de continuidad, que es la mitad de los formatos, porque ya entramos ya a la estrategia y sí quisiera ver si hubiese alguna pregunta o alguna duda al respecto de hasta aquí el llenado de los planes de continuidad de operaciones. No hay ninguna duda. Bueno, vamos al siguiente apartado, que el siguiente apartado es sobre el llenado de los procesos críticos. Hace rato yo les comentaba que cada proceso debe de tener su propia estrategia. Cuando hablamos su propia estrategia es que cada proceso debe de tener sus actividades y los periodos límite de recuperación, así como la estrategia, sedes alternas, y ahorita lo vamos a ir desmenuzando cada uno de los apartados. Ejemplo, cuando hablamos de un proceso, hablábamos hace un momento, y pongo el ejemplo para que les sea mucho más fácil a ustedes, es ejemplo, la captación de personas privadas de la libertad para el centro penitenciario de Almoloya. Ejemplo, así le vamos a llamar al proceso crítico número 1.
La sede geográfica del proceso, en dónde está nuestro centro, o dónde es donde se priva de la libertad a las personas, o dónde se detiene a las personas privadas de la libertad. Pues es en Marilaguato, número 560, Colonia Michoacán, fulano de tal, ¿no? ¿Cuáles son sus procesos principales? Bueno, sus procesos principales es primero, contar con el oficio por parte de la Procuraduría de Justicia, donde nos ordena o nos instruye o nos envía al personal privado de la libertad, ¿no? La segunda, su actividad es revisar que la persona privada de la libertad cuente con sus derechos y garantías individuales, ¿no? Tres, que se pase al área médica y de inspección para sus valoraciones respectivas, ¿no? Cuatro, que las actividades que se tengan que desarrollar se desarrollarán en las áreas de restricción, no en población general, sino en un área restringida para personas no sentenciadas aún, ¿no? Y así sucesivamente todas las actividades que lleva ese proceso. ¿Cuál es el objetivo de este proceso? Bueno, pues nuestro objetivo sería garantizarle a todas las personas privadas de la libertad de sus derechos y garantías, ¿no? El periodo límite de recuperación. ¿Qué periodo límite? Cuando hablamos de un periodo límite de recuperación, hablamos de qué pasaría si nosotros no recibimos o damos esa atención a esta persona y nos damos el lujo, el privilegio de decir, hoy no recibimos. Ustedes pueden darse el lujo de decir, hoy no recibimos personal así, aunque esté temblando. Claro que no, ustedes tienen que tener un periodo límite de recuperación. ¿Y qué quiere decir esto? Es cuánto se puede permitir el centro de readaptación social en que un área deje de funcionar y poder recuperar las actividades sustantivas. Es importante que ustedes valoren, puede ser de minutos a horas, de horas a días o de días a semanas. Esto va a determinarlo ustedes como institución. Yo no quisiera pensar que este proceso, ustedes digan, ¿sabes qué? Solamente recibo de lunes a miércoles, ¿no? A las personas privadas de la libertad. ¿Sabes qué pasaría? Pues tendría repercusiones legales o jurídicas y administrativas, porque si bien es cierto, los términos constitucionales y los términos de privación de la libertad, pues son muy, muy claros y muy específicos. Cierto tiempo debe de estar ante el Ministerio Público y si el Ministerio Público integra la carpeta de investigación y la remite a un órgano jurisdiccional, ustedes ya son los responsables de retener una vez ya trasladado la persona privada de la libertad, sus derechos de esta persona y ya es facultad del centro de adaptación o de los centros de privación de la libertad para que ustedes sigan garantizando su seguimiento de su juicio jurisdiccional de esta persona, ¿no? Entonces, por ello es importante que ustedes este periodo de recuperación lo puedan convertir de minutos a horas, de horas a días o de días a semanas. Esto lo van a determinar ustedes, ¿no? Y las estrategias de continuidad. Bueno, ¿qué pasaría si los centros de readaptación están, no sé, destruidos o están totalmente que no puedan habitarse o que no puedan intervenir en el mismo centro de readaptación? Bueno, aquí se viene qué estrategia de continuidad tenemos que estar utilizando. Utilizar espacios gubernamentales alternos. Bueno, a lo mejor las personas que son privadas de la libertad de tal zona, de tal sección, de tal localidad, pues se tienen que ir a tal zona o a tal estado o tal municipio donde los van a estar recepcionando, ¿no? ¿Y qué quiere decir? Que estos son utilización de espacios gubernamentales alternos, que no solamente en el centro penitenciario no sé, de Almoloya, pero los van a recibir ahora en el centro penitenciario de El Altiplano, etcétera, etcétera, ¿no? Digo, se me ocurre esta parte porque ustedes tendrán que utilizar estos espacios gubernamentales alternos. La reutilización de recursos, de trabajo remoto, de acuerdos recíprocos,
de subcontratación de espacios, de centros, espacios, espejos, u otra. Es importante señalarla en este rubro y hacer la descripción. ¿Por qué utilizar espacios gubernamentales alternos? ¿Qué quiere decir? Que en caso de fractura o de que el inmueble se quede inoperable, el personal pasaría o las personas privadas de la libertad pasarían a pernoctar o a recibirlos de forma periódica y no sé, en tal sede, ¿no? O en tal espacio gubernamental, ¿no? Si vamos a ocupar una sede alterna, es importante que si se van a trasladar ciertos reos o ciertas operaciones, llegado el momento a una sede alterna, es importante poner la dirección, el responsable de esa zona diferente a la que están totalmente ustedes y el contacto. Y si requieren de algunos recursos financieros necesarios para continuar con la operación. Por ello es importante que ustedes previamente hagan un análisis de que si se cuentan con espacios, acuerdos recíprocos o convenios de colaboración con otras instituciones o hasta con otros estados. Por ello es importante porque llegada la emergencia, lo que menos tiene el estado o lo que menos tiene el gobierno son recursos financieros porque los ocupa para otros fines. La intención es seguir garantizando las operaciones y la continuidad de las operaciones. Y si no se tuviese, por eso es importante gestionar desde este momento si se requiere la subcontratación o algún recurso financiero necesario para seguir continuando con la operación, y es importante mencionarlo en este apartado respectivo. Es importante saber cuáles son los responsables de los procesos críticos, el nombre del responsable del centro y la línea de sucesión. Aquí ya lo colocamos con sus nombres, cargos y áreas, teléfonos particulares, así como de oficina, extensión, correos electrónicos y área respectiva. Es importante que se coloquen de forma enunciativa, no limitativa, todos aquellos que son de la línea de sucesión. Cuando hablamos de los responsables del proceso crítico, hablamos del equipo de trabajo también. Aquí no son los instrumentos, sino todas aquellas personas que nos ayudan, que son enlaces, que son personas con algún nivel inferior de cargo y que nos ayudan muchísimo a poder llevar el proceso, y es importante que se coloquen como personal de trabajo, así con sus números, teléfonos, email y las actividades que desarrollan estas personas o colaboradores que están apoyando al proceso crítico, ¿no? Cuando hablamos de colaboración interna y externa, hablamos de aquellas dependencias que están vinculadas con nuestro proceso. Y quiere decir todas aquellas instituciones, llámese, si estamos hablando del estatal, estaríamos hablando de la colaboración interna de los diferentes órganos administrativos del Estado. Cuando se convierten en colaboración externa, ejemplo, nosotros como Coordinación Nacional seríamos una extensión externa de ustedes, porque realmente no dependemos directamente de ustedes ni del Estado, sino de la Federación, y entonces la Federación se pondría una colaboración externa. Ejemplo, está por la propia Dirección de Política Penitenciaria, que sería una colaboración externa a sus funciones específicas. Cuando se vendría una colaboración interna, a lo mejor la unidad de medicina del estado de Michoacán, de Yucatán, si es los que están aquí presentes, esas son colaboraciones internas. Cuando sí vienen colaboraciones externas, cuando no dependen del mismo organismo, del mismo nivel, y que son diferentes instituciones y diferentes autoridades respectivas. Cuando hablamos de entregables, hablamos de qué es lo que espera la población como producto final. Cuando hablamos de qué se espera de las personas privadas de la libertad, pues bueno, su reinserción a la vida laboral, etcétera, etcétera. Por ello es importante que los entregables sí sean el producto final de lo que esperamos de ese proceso específico. Hablamos sobre el formato número 6, que hablamos sobre el directorio del personal relacionado a los procesos críticos. Aquí es bien importante aclararles
que aquí no va el directorio telefónico de todo el centro penitenciario. Aquí va específicamente el directorio telefónico de todas aquellas personas y nombre completo de las personas que tienen a cargo un proceso estratégico. Por ello es importante tener muy claro cuáles son los procesos y quiénes son las personas relacionadas a estos procesos para que en este directorio sí o sí son las personas que deben de tener sus correos, sus instituciones, su puesto y sus teléfonos particulares respectivos. Cuando hablamos sobre requerimientos mínimos necesarios, primero vamos a hablar sobre infraestructura tecnológica. Cuando hablamos de infraestructura tecnológica es qué requerimos, qué cantidades, qué especificaciones y si se cuenta con ellos. Ejemplo, equipos de cómputo, si se requiere una computadora, una laptop, un escáner o un multifuncional, qué cantidad se requiere, las especificaciones, porque de repente sí nos piden una lab, pero de repente se requiere como de una especificación, de un procesador, de una infraestructura específica, la propia equipo, y si se cuenta con él, pues a ver si se cuenta con él, si no se cuenta con él, precisamente hacer la gestión respectiva para poder seguir garantizando, y es importante que ustedes tengan bien a determinar si se cuenta o no se cuenta. Si no se cuenta, pues bueno, saber bien cierto que esto se va a requerir llegado el momento de la activación del plan de continuidad. Cuando hablamos de requerimientos adicionales, aquí hablamos sobre todos aquellos requerimientos si requerimos de algún vehículo, de alguna infraestructura, etcétera, etcétera. Por ello es importante también saber qué requerimiento, qué cantidad, qué especificaciones y si se cuenta con ellos. Hablamos sobre el apartado de base de datos para la operación de los procesos. Es importante precisarles que cuando hablamos de base de datos para la operación de los procesos es que si se requiere de alguna base de datos específica para los procesos críticos que acaban de enlistar ustedes en su plan de continuidad. ¿Y por qué les digo esto? Porque muchas veces hay procesos críticos que no requieren de a lo mejor de la protección de datos de operación para sus procesos, pero sí hay procesos críticos que requieren para su continuidad la protección de datos de información respectiva. Por ello es importante ponerle el nombre de la base de datos, qué proceso crítico la requiere, si es el proceso 1, 2 o 3 o 4 de los que enlistaron. El método de resguardo, es importante saber en dónde está resguardada, mejor dicho, ustedes tienen que saber en dónde está resguardada, quién la tiene resguardada, si se tiene un costo por el resguardo y en qué lugar se encuentra resguardada esa información. Llegado el momento de la emergencia, se los digo con mucho conocimiento de causa, es que no se tiene ni la información precisa y eso es lo que demora muchas veces a las instituciones o a las autoridades poder hacer una recuperación rápida de la información respectiva, ¿no? Por ello es importante que ustedes tengan claro las bases de datos que son fases fundamentales y qué procesos críticos son las que la requieren. Cuando hablamos de conexiones, de comunicaciones, de interoperabilidad de las comunicaciones para las operaciones, es importante también precisar si requieren de alguna comunicación específica. Sé que ustedes son un sector estratégico de seguridad nacional que requieren de una privación de sus comunicaciones porque no pueden ustedes comunicarse con cualquier línea. Ustedes requieren de una línea específica, por ello también es importante saber ustedes que plasmen en su plan de continuidad cuál es el equipo o qué frecuencias son las que solicitan, qué proveedor, qué especificaciones y si se cuenta con ellos. Ustedes traen licitaciones anuales y si no es que bimestrales de las licitaciones de conexiones privadas para una comunicación interna respectiva. Hablamos sobre el formato número 8 de la activación del plan de continuidad, el antes, el durante y el después. El plan de continuidad de operaciones también tiene esta actividad delante y durante y después. Cuando hablamos delante es la descripción de acciones preventivas. ¿Qué quiere decir? ¿Qué vamos a hacer antes
de activar nuestro plan de continuidad. Cuando hablemos sobre las acciones preventivas, es difundir nuestro plan de continuidad de operaciones a todas aquellas personas esenciales y críticas de nuestra organización. Si bien es cierto, la información que viene plasmada en este plan de continuidad es sensible y es confidencial, es importante que esta información solamente sea divulgada o difundida a todos aquellos tomadores de decisiones que sí o sí deben de garantizar la continuidad de las operaciones. ¿Qué podemos hacer en el durante? Son todas aquellas actividades de reacción preventivas del plan de continuidad de operaciones. Es cómo vamos a activar el plan de continuidad, quién lo va a activar el plan de continuidad y qué acciones son las que se tienen que llevar a cabo si se puede activar el plan de continuidad de operaciones de forma total o parcial. Ya lo comentábamos hace un momento que el plan de continuidad es un instrumento necesario e indispensable llegado el momento. Es más vale ocuparlo más vale tenerlo y no ocuparlo que ocuparlo y no tenerlo. Por ello es importante que ustedes tengan muy claro las actividades de reacción preventiva y quién va a reaccionar para la activación del plan de continuidad. Y el después es todo aquel análisis, diagnóstico y fortalezas y debilidades para sus aportaciones y correcciones y mejoras continuas al plan de continuidad de operaciones. Esto es más que hacer un análisis de debilidades y fortalezas de su plan de continuidad de operaciones, porque es bien cierto que a veces plasmado en un documento, pues se ve muy bonito. Cuando se ve la realidad es que se ven las mejoras y se tiene que mejorar el plan de continuidad. Precisamente aquí viene este apartado donde se tendrá que analizar, se tendrá que identificar todas aquellas debilidades y cómo podemos fortalecer nuestro plan de continuidad de operaciones. Tenemos una bitácora de sucesos y de acciones. Aquí es importante tener registro de todas aquellas amenazas que hemos tenido al interior de nuestra organización, desde fecha, hora y suceso. ¿Qué pasó? ¿Qué no pasó? Etcétera, etcétera, ¿no? Las lecciones aprendidas, es importante describir el evento, si fue un sismo o qué causas fueron las que originaron y cuáles fueron las acciones preventivas y correctivas tomadas o sugeridas en su momento por el personal crítico y por los directivos para el efecto de llevar todas estas mejoras continuas, ¿no? Y la actualización y simulacros del plan de continuidad de operaciones. Es importante que todas las instituciones, llámese federales, estatales y municipales, se tenga por lo mínimo la actualización del plan de continuidad de operaciones anualmente de forma actualizada. Si bien es cierto, nosotros sugerimos que sea cada 6 meses, pero la ley también nos establece que los programas internos deberán estar actualizados de forma anualizada. Por ello es que se tienen que estar actualizando y haciendo simulacros en materia de continuidad de operaciones de estos ejercicios respectivos. Por ello es importante que en estos formatos se tenga la fecha programada de actualización o cuándo fue la última fecha de actualización, los responsables y tener el registro de estos cambios o de mejoras continuas que tiene el plan de continuidad de operaciones. Hasta aquí podemos decir que este es todo el llenado de los formatos. También quiero mencionarles que para ampliar un poco más sobre el tema, trabajamos de la mano con el CENAPRED, que es un organismo de esta coordinación nacional, el cual pone a su disposición, y esto es importante precisarle, que solamente son para todos aquellos servidores públicos que sean simplemente servidores públicos, estatales, federales o municipales, los estándares de competencia, que esta es la ECO 907, habla sobre la elaboración de planes de continuidad de operaciones para dependencias y organizaciones. Esto lo emite la Escuela Nacional de Protección Civil. Esto lo que hace es tener una acreditación al respecto, tener conocimientos más amplios en materia de continuidad de operaciones y el servicio es gratuito.
La evaluación de certificación dura 2 días. La primera parte la podemos hacer de forma presencial, como lo hemos estado realizando, y la otra debe ser de forma presencial, ya directamente en la Escuela Nacional de Protección Civil, para poder acreditar. Dicho acreditamiento debe de contar con un 98% de acreditación. Son una de las certificaciones que requieren casi en su totalidad el 100%, porque son programas que no se pueden tomar a la ligera y que esto nos da una gobernabilidad y gobernanza para cada una de las dependencias. Por ello es importante que se tengan evaluados. Esta información se quedará a disposición de la Dirección General de Centros Penitenciarios para que ellos a su vez puedan enviarnos la información y hacer las gestiones correspondientes a la Escuela Nacional de Protección Civil, ya que ellos determinan las horas y los días. Solamente el costo que tiene es la emisión de su certificación, que eso no lo da ni el gobierno federal ni la Secretaría de Educación, los da una institución que se llama Conocer para poder extenderles su certificación respectiva, ¿no? Y tiene validez oficial, por supuesto, ¿no? Entonces, eso también se pone a su disposición. Y, bueno, por último, quisiera yo poner a su disposición el directorio telefónico de esta coordinación nacional, donde está desde nuestra coordinadora nacional, nuestro director de normativa y consulta, su servidor y mi compañero Josué Samuel Herrera, que es el jefe de departamento, que estarán ahí las extensiones y los números respectivos para cualquier duda, cualquier sugerencia, con mucho gusto estaremos abiertos para cualquier asesoría ya más puntual de toda esta información. Todos los planes de continuidad de operaciones deberán ser entregados o deberán ser evaluados a su dirección respectiva para que posteriormente puedan ser enviados a esta coordinación nacional. No obstante, pues bueno, pongo a su disposición para cualquier asesoría, cualquier comentario que ustedes tengan, con mucho gusto, estamos a sus órdenes. Quiero ponerles también a su disposición esta encuesta de satisfacción, que quisiera nos pudieran apoyar en poder hacer esta encuesta. A nosotros nos ayuda muchísimo sus comentarios, sus sugerencias, para poder eficientar y ser mejores en nuestras diferentes ponencias. Es importante también precisarles que ahorita voy a poner en un momento la evaluación del plan de continuidad de operaciones, que ya mi compañero ahorita en un momento la pondrá a su disposición para efecto de poder hacerle sus constancias respectivas, mismas que es importante que se coloque el nombre, apellidos y sus datos debidamente como vienen, porque la verdad es que de repente tenemos ahí cuestiones de que no, que va con S, que no, que va con Z, ¿no? Entonces, por ello es importante que se coloque perfectamente como quieren que salgan sus constancias respectivas. Abro sesión de preguntas y respuestas. No sé si haya alguna pregunta, alguna sugerencia. Con mucho gusto voy a dejar este QR para que ustedes lo puedan observar, podamos seguir teniendo la presentación, y si tienen alguna duda, con mucho gusto pueden apoyarme la gente de seguridad para abrir micrófonos, y permítanme abrir mi cámara para poder observar las preguntas, por favor. Bueno, si no tuviesen alguna duda, alguna pregunta,
yo paso los micrófonos al área de Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, agradeciendo infinitamente su apoyo, su tiempo, su colaboración en esta asesoría. Cualquier situación que ustedes gusten, por favor, ahí están los números, ahí están los correos electrónicos, el cual nos pueden localizar. Con mucho gusto, estamos a su disposición. Muchas gracias, maestro Roberto. Adelante. No estoy disponible. ¿Me Muchas gracias, maestro Cristian. A ver, déjenme checar si no aparece el video, ¿no? Muchas gracias, maestro Cristian, por su ponencia, por su, como siempre, gratificante exposición en materia del PCO. Espero que la mayoría de los compañeros que se encuentran conectados haya acompañado la totalidad de la transmisión. De no ser así, la grabación estará disponible hasta el día 30 de este mes a través de la misma liga y del registro que ustedes hicieron en nuestra plataforma. Comentarles dos situaciones de manera muy rápida para no excedernos en tiempos. La primera, pues el tema de la encuesta de satisfacción, como bien lo comentaba el maestro Cristian, agradeceremos mucho nos hagan llegar sus comentarios, sus observaciones y también comentarles que tuvimos un agradable ejercicio por parte del gobierno del estado de Colima, donde ellos nos mandaron de manera impresa los formatos de la encuesta de satisfacción llenados a mano por los compañeros que participaron en esa capacitación, también de PCO, y para nosotros fue en extremo productivo porque en esas impresiones se refiere también las necesidades de capacitación que requiere el sistema penitenciario estatal. En lo particular, entendemos, como bien mencionaba el maestro Cristian, las situaciones de contexto de cada uno son distintas. No es lo mismo hablar de sistemas penitenciarios en el norte del país que en la parte sur o en la parte oriente, donde hay necesidades muy distintas y también las situaciones de contexto, principalmente por cuestiones geográficas, pues atienden diversas necesidades. Entonces, no es obligatorio que nos lo manden por correo, por estafeta o por Cepomex, que es lo que comúnmente utilizamos. Sin embargo, les comparto que esta participación de Colima que nos mandó estas encuestas refiere mucha información que nosotros estamos utilizando para proyectar futuros programas de capacitación en otros temas que también desde la federación se pueden proyectar hacia los sistemas penitenciarios estatales. Mencionarles también que esta encuesta va a estar disponible en la plataforma, así como el examen y el video o la grabación de la sesión, y que, ya, gracias, y que, como les mencionaba, hasta el día 30 de enero tendrán la oportunidad de acceder a este material. Todo lo que también se encuentra disponible en la plataforma lo pueden descargar para su uso o consulta y, como les mencionaba el maestro Cristian, acompañar más esta etapa de capacitación. Después el material puede ser consultado de manera más directa en la plataforma y a través también de nuestros enlaces con los que tendremos la oportunidad de enviar esta información a las cuentas que nos proporcionaron de manera institucional por parte de las entidades. Eh, Agradecer mucho la participación de nuestros ponentes, el maestro Cristian y el maestro Josué, que siempre nos han dado esta práctica y esta experiencia de compartir estos conocimientos con los sistemas penitenciarios. A veces podríamos pensar que es un tema dentro de las prioridades de los sistemas penitenciarios que no está en el top. Entendemos que hay muchas otras necesidades que se deben atender en materia de capacitación. Sin embargo, pues la verdad es que al momento de alguna generación de situaciones de riesgo o impacto, pues lo primero que se pregunta, tanto mediática como administrativamente, es pues saber cuál fue la reacción de la autoridad ante
cualquier tipo de incidencia, riesgo, emergencia, contingencia o amenaza, y si estábamos preparados para responder ante las mismas. Entonces, aquí creo que es importante contar con los elementos suficientes no solo para saber reaccionar, sino también para demostrar que las capacidades de la administración pública a nivel local y a nivel federal son óptimas y que tienen una capacidad de respuesta ante cualquier tipo de eventualidad. Entonces, resaltamos la importancia de estos procesos, de esta metodología, de estos criterios. Agradecemos mucho a la Coordinación Nacional de Protección Civil, a la maestra Laura, que siempre nos apoya también con la coordinación efectiva que tiene la Secretaría de Seguridad con los estados y sobre todo esta capacidad de respuesta que tienen los sistemas penitenciarios estatales ante las convocatorias que tenemos para ponencias de este y otros temas similares. Comentarles que estamos trabajando también muy de cerca con la ANAP, que es la Academia Nacional de Administración Penitenciaria, y PIRS, el órgano desconcentrado de esta secretaría, con la finalidad de proyectar los programas de capacitación que durante este año correrán para los sistemas penitenciarios estatales. El PCO, claro, que forma parte fundamental dentro de este marco metodológico. Sin embargo, pues también comentarles que sabrán de nosotros a través de estas siguientes convocatorias que hagamos, e invitaciones atentas en ánimo de coordinación y colaboración con los sistemas penitenciarios estatales para que participen en nuestros otros temas de capacitación. Pues no me queda más que agradecer la participación de todas y de todos, este ánimo de colaboración que siempre queremos fortalecer desde la federación hacia las entidades federativas y reiterarnos a sus órdenes en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Agradecer, maestro Cristian, muchas gracias, maestro Josué. Estaremos muy al pendiente de tanto las encuestas de satisfacción como la pequeña evaluación que está disponible en la plataforma y la cual estará condicionada a la emisión de la constancia correspondiente. También ya se les explicó la posibilidad de obtener este proceso de certificación en materia de protección civil a través del SENAPRED, donde amablemente nuestros compañeros pues acompañarán este proceso en una pequeña etapa de gestoría, digámoslo así, donde los ayudarán a analizar bien el proceso para obtener esta certificación para quien esté interesado. Y pues que tengan una excelente tarde. Estaremos también muy al pendiente de sus dudas, comentarios a través de las cuentas y enlaces de correo electrónico institucional, las de un servidor y la de las compañeras que nos están apoyando. Y deseo que esta capacitación haya sido lo más productiva para los servidores públicos que participaron y también para esta participación laboral que tenemos dentro de la función pública en nuestras actividades, principalmente en el sistema penitenciario de seguridad y estatal. Muchísimas gracias a todas y todos, que tengan una excelente tarde. Hasta luego. Hasta luego, maestro. Muchísimas gracias por su tiempo y a todas y todos de los estados, muchísimas gracias. Quedamos a sus órdenes. Muchas gracias, maestro. Excelente tarde. Gracias. Hasta luego.